Y en el programa del día de hoy, el Ajax cambia su logo de lo minimalista a lo complejo. También tenemos la historia de Iga Swiatek, la tenista número uno del mundo, y cómo su sanción de dopaje fue reducida de forma abrupta. Y la gente se está quejando muchísimo de eso. También nos preguntamos, ¿finales únicas en Copa Libertadores o finales dobles? ¿Qué conviene más? Y de la misma manera, nuestro último tema de esta semana será ¿por qué los clubes brasileños están dominando tanto la Copa Libertadores? Hemos tenido clubes brasileños en las 5 últimas finales de Copa Libertadores. Pues bueno, todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El precio del deporte. Producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte, producido por Laurea Sports. Soy su anfitrión Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes el día de hoy hablando de lo que más nos gusta, las transferencias, los casos legales, el mercadeo deportivo y todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva. Porque no solo queremos darte nuestras opiniones, también queremos darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso tenemos el día de hoy con nosotros a la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, bienvenidos a otra edición del Precio del Deporte. También tenemos con nosotros al pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio estar aquí para ustedes y por ustedes. Y finalmente tenemos al mago del diseño y de la identidad en el deporte desde Uruguay, Brandon Buquet. Hola, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta con ustedes. Y por supuesto los tenemos a ustedes. Muchísimas gracias por regalarnos un pequeño tiempo de su vida para ver este programa. Les agradecemos mucho los comentarios, los buenos, los malos, todas sus opiniones, etcétera, etcétera. Siempre muy contentos de tenerlos aquí. Antes de comenzar el día de hoy, oye, quería comentarles a todos que me enfiebré mucho con la serie de Ayrton Senna, que estábamos hablando el programa pasado de esta serie. La vi 2 episodios, para serles sincero. No pude ver más. La serie es genial. Desde cómo construyeron los carros, desde las cámaras, desde lo artístico, desde la historia sumamente editada, una historia tan larga, y le editaron que es tan puntual, es lo más importante, lo más importante, lo más importante, y no se siente como que falta algo. Yo de verdad quiero recomendarles la serie de Ayrton Senna en Netflix, que está haciendo espectacular. De verdad, muy, muy, muy buena serie, muy rápida, como Ayrton. No esperes un segundo que va a venir una situación que va a ser muy lenta. Nada lenta. Todo lo opuesto. Saltan de una carrera a la siguiente temporada. O sea, te muestran lo importante y ya. Y por eso tiene solo 6 capítulos y hasta ahora los primeros 2, nada que decepcionar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Luego de esta recomendación de la semana, nos vamos a hablar del Ajax de Ámsterdam. Este equipo holandés conocido por su cantera, conocido por su nombre del héroe griego familiar de Aquiles, mitología griega. Brandon nos trae hoy ese cambio de escudo que tiene el Ajax de Ámsterdam. Brandon, cuéntanos más sobre este cambio. El Ajax va a contracorriente en cuanto a identidad gráfica se refiere. Y esto lo menciono por su nuevo viejo logo o escudo que anunciaron para su 125 aniversario. Y es que el club holandés va a volver a sus orígenes, va a usar el logo que usó casi toda la vida bajo el eslogan para siempre. Y es una medida que es bastante disruptiva porque lo que se viene haciendo en los últimos años es todo lo contrario, es volver de lo clásico a ser lo minimalista. Y ahí yo tengo una opinión muy personal y voy a arrancar allí con eso, y es que a mí me parece que tantos cambios en la identidad gráfica de un club, mientras más se le quita, más se reduce, si bien ayuda a la implementación en distintas reproducciones de merchandising y otro tipo de plataformas, le resta la esencia y le resta la historia de la institución. ¿Qué hace el Ajax? El Ajax dice que es un club muy rico en historia y que sería una lástima que eso se vaya perdiendo a través de los años. Es por eso que vuelven a su escudo anterior, el que usaron por muchísimos tiempos. Un caso similar pasó con el Atlético de Madrid, muchachos, que recientemente también había
había hecho un cambio, hizo un logo más minimalista y no fue bien recibido por su fanaticada. ¿Qué fue lo que hicieron? Volvieron a su versión anterior y creo que la gente quedó muy contenta. Pero vamos a entrar en qué está haciendo todo el mundo, qué es lo que está pasando fútbol internacional. Y a mí me parece que un punto de inflexión fue cuando la Juventus, un club mundialmente conocido, con mucha historia, mucho reconocimiento internacional, hizo un rebranding pero radical de su escudo. Pasó del típico Scudetto a una J. Creo que a partir de allí muchos clubes empezaron a seguir ese camino y también lo hizo el Inter. Me acuerdo que puso más minimalista su escudo, utilizando solo las franjas. Luego se unieron muchos clubes más como el Valladolid, el Napoli y es una lista larga. Pero me llama mucho la atención que el Ajax esté haciendo todo lo contrario. Yo leía mucho, a mí me gusta leer mucho una cuenta en Twitter de un compañero que se llama Alejandro Mendo, habla mucho sobre uniformes y escudos y dice que ahorita es interesante ver si esto es ir a contracorriente o es marcar la pauta para lo que se va a hacer ahora. A mí me parece que las cosas son cíclicas y en la moda y lo visual también se cumple esta primicia y yo creo que ha habido tanto minimalismo y se han enfocado tanto en reducir a lo mínimo la identidad visual de los clubes que llega un punto que agota y uno dice, no, ya va, estamos perdiendo nuestra tradición, nuestros colores, nuestra historia, vamos a volver a lo viejo conocido. Entonces yo creo que de ahora en adelante capaz vamos a ver muchas imágenes, muchos escudos, muchas cosas alusivas a los tiempos gloriosos de los clubes históricos. Muchachos, ¿qué opinan? Es interesante lo que está haciendo el Ajax con esta propuesta porque lo hablamos en el programa pasado, incluso uno de los temas más importantes que tienen los clubes de fútbol en el mundo y una de las cosas que más lo interesante lo hacen es la preservación de su identidad y este es volver a tu raíz, este es volver a tu origen. Sí lo veo un poco complicado a la vista, primeramente me chocó, pero me encanta, la propuesta me encantó, eso es lo primero. Lo segundo, no sé, Brandon, eso sí te pregunto, ¿qué tan complejo es para trabajar este tipo de elementos gráficos, pensando sobre todo en camisetas, en los escudos y en todo este tipo de cosas que hay que imprimir, que hay que bordar, que hay que hacer, porque esto se hace mucho. De hecho, con River pasó, le quitaron el borde negro al escudo para hacerlo mucho más sencillo al momento de venderlo en diferentes productos. Sí, Andrés, eso es un buen tema el que tocas porque la verdad es que sí. Bueno, yo como diseñador gráfico siempre veo ese tipo de problemas que mientras más detalles tenga la imagen, en este caso el escudo, va a ser más difícil reproducir en distintas plataformas o en distintas texturas o fondos. ¿Cuál sería una solución a eso? Hay clubes que tienen lo que se conoce como un logo o un escudo efímero y esto es un escudo que no necesariamente tiene que ser el institucional, sino que se usa para determinadas ocasiones. Lo pueden utilizar en un kit especial, lo pueden utilizar para una campaña o simplemente de forma alternativa o para conmemorar un año especial como lo hace el Ajax, solo que el Ajax hace énfasis y dice, esto es por el 125 aniversario y para toda la vida. Creo que es una jugada bastante arriesgada, seguramente en unos años se van a arrepentir o va a haber muchos cambios, lo único seguro en la vida es el cambio y creo que ese para siempre puede quedar mal o puede envejecer un poco mal con el tiempo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Muchos clubes están empezando a crear su propia tipografía, entonces lo que se puede crear es un branding completo en donde en algunos momentos utilices el logo clásico, el escudo clásico, en otro momento utilices tu escudo efímero con algún icono representativo del club. Lo hace la Roma, no sé si han visto un uniforme de ellos que me parece hermoso, que en vez de tener el escudo clásico tiene la figura de la loba, solamente el rostro de la loba, y eso me parece brillante. Entonces sí, va a ser un reto reproducirlo en distintas cosas. Lo decías bien, con River Plate pasó eso, redujeron las líneas para que fuera más sencillo de utilizar, más legible y más fácil de reproducir, así que ese es un punto en contra que le veo a este logo, a este escudo del Ajax. Mira, Andrés me quitó las palabras en su anterior intervención porque todo se reduce a la identidad, ¿no? A lo que representa un logo, a lo que representa un nombre. Y oye, me parece interesantísima esta movida que hace el Ajax porque no te la esperas. Como dice Brandon, justamente hay cambios, es lo más probable que pase, lo más seguro, ¿no? Pero mi pregunta va para Brandon o para Andrés, o Antonio incluso, si quiere responder. ¿Les parece buena esta movida? Es decir, tienes un logo, pasas un montón de tiempo con este logo, la gente te identifica con esto, con este escudo, lo cambias y vuelves al anterior. ¿Lo ves como una buena movida? ¿O ustedes? ¿Qué les parece? Siempre que sea por alguna razón, cada cierto tiempo los logos necesitan un refrescamiento de la imagen, deben adaptarse a nuevas tendencias
una serie de cuestiones, ¿no? Cada vez que viene un cambio de logo, debería tener una razón de ser. No cambias el logo por cambiarlo. O lo cambias para una celebración, o lo cambias para X propósito, pero lo cambias para algo. En el caso del Ajax es estos 125 años. Normalmente el diseño minimalista se está relacionando con clase, con elegancia, con valor, resalta el mejor servicio que se da, etcétera, etcétera, mejora la legibilidad, pero esto viene con un precio, y es que puedes hacer las cosas tan pero tan neutras que de repente ya no representa nada. Lo que empiezas a sustraer es sustraerle narrativa, sustraerle creatividad, sustraerle lo que representa el logo cuando lo disminuyes tanto. Y entonces ya no representa nada. Entonces, ¿qué tanto vamos a llegar a disminuir las cuestiones? Estamos eliminando todo lo posible de la estética, dejando el producto toda esta carga comunicativa, cuando en realidad hay pocos productos que tengan y pocas narrativas que transmitan. Estamos sustrayéndole todo. ¿Qué tanto vamos a sustraer? ¿Qué tanto vamos a sustraer, Brandon? ¿Qué tan lejos vamos a llegar con la subtracción? ¿O es posible un balance? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, creo que no se pudo haber dicho mejor, que ese es el tema del minimalismo, que sacas tanto que le restas la razón de ser de mucho de lo que vive el fanático y de lo que se nutre el fútbol, que es la identidad. Muy arraigada está la frase del amor por los colores, y es que el fútbol y el deporte en general y las instituciones deportivas viven mucho de eso, del simbolismo y de lo que representan los colores, los iconos, cosas que te identifican. Entonces, sí, yo creo que el minimalismo lo que hace es eso. Y sí se puede conseguir un balance, como dije, yo creo que una buena solución sería utilizar el logo efímero, el escudo efímero, porque se ha demostrado que pueden funcionar y pueden convivir entre ellos fácilmente, así como se crean 3 equipaciones o 4 equipaciones en una temporada, fácilmente puedes tener un escudo, el escudo retro, el escudo emblemático, el escudo icónico, conmemorativo, y que cada fanático elija el que quiera. Siempre hay que recordar que las campañas están dirigidas también para cierto público. Hay que ver qué tanta fanaticada joven tiene el Ajax. Yo creo que esto va más dirigido a los fanáticos que viven la época dorada del fútbol holandés. Y además, sumado a eso, que lo retro está de moda. Ahorita estamos volviendo mucho a los orígenes, estamos volviendo al pasado, así que me parece una apuesta arriesgada, pero creo que puede ser muy buena. No sé si pueda perdurar mucho en el tiempo por el tema de cómo está funcionando el tema del diseño y la identidad para reproducir en distintas plataformas. A mí me gustó la campaña, lo que sí estuvo arriesgado es decir que va a ser algo de por vida. Yo creo que en unos 5 o 10 años creo que el Ajax se va a retractar y va a tener que hacer una nueva modificación y seguramente va a volver el escudo que ahorita acaban de cambiar. Que un detalle no menor, el escudo minimalista, figura principal, era con 11 trazos que simbolizan los 11 jugadores, y ese tipo de cosas que comunican y que se piensan a la hora de hacer un diseño, al hacer un cambio como que se van a la papelera y bueno, capaz ese era un guiño importante en el escudo minimalista del Ajax. Un club como el Ajax, que tiene elementos tan disruptivos como hacer una camiseta en edición a Bob Marley y muchísimas cosas de este estilo, ¿cómo lo ves tú y cómo lo entiendes? Como que han hecho cosas muy innovadoras y de repente, bueno, mi mayor movida es volver a mi raíz. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cuál es tu valoración? Sí, hay clubes que siempre se están reinventando y están buscando la forma de conectar con su fanaticada. Cuando hacen una equipación como la que acabas de mencionar, como la de Bob Marley, una colaboración, yo creo que va dirigida a cierto público que es un nicho muy pequeño. Capaz, por lo menos a mí en lo personal, esa camiseta no es una que me llamaría la atención. Pero esta campaña de volver a lo de antes, creo que va más dirigido a conocer el público y la fanaticada que hay en el Ajax. Y como mencionaba, como ocurrió con el Atlético Madrid, que no vio con buen ojo el cambio de su escudo a un diseño más minimalista, tanto así que tuvieron que volver al anterior, creo que esto es una forma también de complacer a los más románticos del fútbol, a los fanáticos de antes, y este es un escudo que ha sido bien recibido por la gente. Creo que esto responde a una campaña en la fanaticada del Ajax que pedía que se respetara un poquito más o que se volviera más a lo clásico. De hecho, hace poco se disputó un partido de leyendas del Ajax contra el Real Madrid y fue un evento que gustó mucho en la institución holandesa. Lo único que me pareció raro es que
en ese partido de las leyendas del Ajax no se implementara el escudo viejo nuevo, que hubiese sido un bombazo porque utilizas a las viejas leyendas con el escudo de toda la vida. Pero ya veremos en la siguiente temporada cómo siguen implementando este escudo y cómo hacen de lo antiguo algo más actual. La pregunta es para ustedes. ¿Les gusta el nuevo escudo del Ajax? ¿No les gusta el escudo del Ajax? ¿Piensan que lo minimalista es lo correcto? ¿Piensan que lo súper elaborado es lo correcto? ¿Piensan que debe haber un balance? ¿Cómo lo ven ustedes? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Vamos al segundo tema del día de hoy, y es que la tenista número 1, la polaca Iga Swiatek, todavía no sé cómo pronunciarlo, Elena, por Dios, ayúdame a pronunciarlo. Lo cierto es que la chica salió positivo en un examen de antidopaje, y básicamente en vez de 48 meses o 4 años de suspensión, le dieron prácticamente 2 meses y unos días más. Y el mundo del tenis está ardiendo. Y el mundo de las personas que han salido positivos en dopaje está ardiendo. ¿Por qué la número 1 del tenis le dieron tan poquito tiempo de suspensión al contrario de otras atletas? Ese es el tema que Elena nos trae el día de hoy. Un nuevo caso de dopaje sacude el mundo del deporte y específicamente el mundo del tenis. Y esto es para el caso de Iga Swiatek. Además, le consulté a unos amigos que viven en Polonia cómo pronunciar su nombre, y es así, Swiatek. Y resulta que la ITIA, la organización encargada de llevar los casos de dopaje de la Federación Internacional de Tenis, ha suspendido a la atleta polaca por dopaje. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto, cuáles fueron los hechos que pasaron en esta historia. Bueno, resulta que antes del Open de Cincinnati, a Iga le hacen una prueba antidopaje fuera de competición. Cuando llega el resultado, se dan cuenta que tiene una sustancia prohibida en su muestra, específicamente la trimetazidina. Obviamente, al estar una presencia de esta sustancia en su muestra, la ITIA, quien lleva a cabo el proceso, le manda una comunicación, una prenotificación de que en su muestra hay una sustancia prohibida y decide suspenderla provisionalmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué alega ella? De inmediato, obviamente, dice que no sabe cómo llega esa sustancia a su cuerpo. De hecho, indica de una vez que intencionalmente no lo hizo y solicita la suspensión, o solicita que se le sea eliminada esa suspensión provisional, ¿no? Obviamente la ITIA no le hace caso a esto porque no habían las pruebas suficientes para levantar la suspensión provisional. Comienza entonces nuevamente a averiguar qué fue lo que pasó. Contrata abogados, contrata expertos y determinaron que en unas pastillas de melatonina que ella estaba tomando había restos de esta sustancia prohibida trimetazidina. Ella llega con todos estos alegatos a la ITIA para defenderse y para principalmente suspender o eliminar la suspensión provisional, y resulta que la ITIA le dice: mira, no me convence todavía esto, vamos a averiguar. Y lo que me parece muy interesante, justamente cómo se llevó a cabo el proceso específicamente de pruebas, y justamente las pruebas con respecto a un producto que supuestamente estaba contaminado. La atleta hizo sus alegatos, llevó los análisis de sus expertos diciendo que efectivamente esta muestra estaba contaminada, las pastillas que ella estaba tomando, pero no obstante eso, la ITIA empezó a averiguar de oficio, es decir, ellos mismos se pusieron a la obra a ver qué era lo que estaba pasando. Le pidieron al atleta que enviara su muestra de las pastillas que estaba tomando y además que mandara un pote de pastillas del mismo lote que había comprado a un laboratorio especialista justamente en productos contaminados en Estados Unidos, en Los Ángeles, para determinar si la versión del atleta era la verdad. Resulta que el laboratorio en Los Ángeles le dijo: mira, sí, yo puedo hacer esta prueba, mándenme las muestras. De hecho, en la decisión de Iga, la ITIA dice que, mira, ellos intentaron comprar el mismo pote del lote que ella compró, no lo lograron por cuestiones de caducidad de las pastillas, pero estuvieron de acuerdo en que la atleta consiguió un pote del mismo lote que fuera ese suministrado al laboratorio. El laboratorio además hizo pruebas para determinar que ese pote no había sido manipulado, está completamente cerrado, y determinaron que efectivamente las pastillas de melatonina que ella estaba tomando tenían trazas, tenían restos de la sustancia prohibida por la que salió positiva la polaca. El laboratorio además determina que los miligramos, los nanogramos que salieron en su muestra coinciden perfectamente con los restos de esta sustancia prohibida que estaba en la melatonina. No solamente se llevaron a cabo estos expertos, se llevaron a cabo estos análisis, sino que además la atleta hizo un espectacular trabajo con respecto a las pruebas, a mi parecer, porque además dio su testimonio, también dio el testimonio de sus médicos, el testimonio de su psicólogo, de por qué tenía que tomar estas pastillas, los análisis, facturas incluso de cuándo compraba las medicinas, en dónde las compraba en Polonia, en una farmacia
que vendía medicinas normales, que en Polonia esta medicina es de libre adquisición. Hizo un trabajo espectacular con respecto a las pruebas, que es lo más importante en un caso de dopaje. Y además, eso es lo que determina que obviamente la suspensión sea de un mes. Y podemos hablar de un poquito más detalles más adelante, pero bueno, voy a darle el paso para que vayamos comentando un poquito y debatiendo sobre este tema. El tema, Elena, y quedé sorprendido de la situación. Vi el video de la chica también. Hizo un video explicando toda su situación y muy sincero el video. No se ve nada producido. Un punto importante que hay que explicar es el TMZ, básicamente qué hace en tu cuerpo para que sea una sustancia prohibida, y es que ayuda a mejorar la metabolización del oxígeno, especialmente de ácidos grasos, ¿no? Esa metabolización del oxígeno lo que hace es que el oxígeno en tu sangre dure más tiempo. Recuerda que el músculo, entre más oxígeno tiene, más tiempo puede aguantar funcionando. Es decir, el oxígeno está correlacionado directamente con el cansancio. Entonces, básicamente es la situación. La melatonina, que es donde ella está tomando, es un medicamento que generalmente usan algunas personas para dormir como tal. Yo veo la situación y digo, primero, excelente equipo legal. Nosotros hemos tenido casos parecidos, con resultados parecidos, y excelente equipo legal con respecto a las pruebas. Pero no solo con respecto a las pruebas, sino con respecto a la estrategia, porque si uno ve exactamente qué fue lo que hicieron, se acercaron a negociar directamente. Dijeron, ya va. No sabemos qué está pasando. Lograron descubrir rápidamente qué está pasando y metieron una solicitud. ¿Por qué meten esta solicitud? Porque si no, lo mínimo que hubieran podido sacar en un juicio es 1 año de suspensión. Entonces ellos hicieron una solicitud de negociación para tratar de evitar el año de suspensión. Y entran en una negociación donde en esa negociación ellos van y le prueban a la ITIA su versión, a la parte, digamos, investigativa de la ITIA, la fiscalía, antes de que el caso vaya al tribunal, a pesar de que hay un tribunal nombrado y todo. Entonces entran en esa búsqueda de esa negociación, y en esa búsqueda de esa negociación es que se sientan y prueban todo. Probaron lo de la melatonina. De hecho, y esto es un detalle que no me dio tiempo de profundizar leyendo, Elena, pero entiendo yo que ella no pudo entregar el producto que ella estaba utilizando específicamente, es decir, el pote de ella, el que ella compró, pudo entregar la factura, pero no su pote porque ya lo había botado, y logró conseguir un pote de la misma camada de potes, pues, de facturación. Eso fue así, Elena. ¿Y cómo lo ves tú desde ese punto de la estrategia legal? Mira, de hecho, la misma ITIA trató de conseguir el mismo pote del lote que ella consumió y no lo consiguieron, justamente por cuestiones de caducidad. Ya estaba vencida ese pote en específico, pero el laboratorio pudo recabar la información con un bote que ella misma mandó al laboratorio. El detalle está también, no solamente se enfocaron en los análisis de la melatonina del propio pote, que obviamente es importantísimo que pudieran descifrar que había una contaminación, sino que la misma ITIA trató de comunicarse con el laboratorio que hizo la melatonina. Obviamente no tuvieron respuestas del laboratorio, se comunicaron por teléfono, se comunicaron con gerentes, se comunicaron mediante correo electrónico, no recibieron ninguna respuesta. Entiendo que, oye, la actividad que hizo la ITIA de verdad que fue para dar con la verdad, para dar con los hechos propiamente. No pudieron hacer esto, pero sí, el pote sí pudo llegar al laboratorio y de allí fue que hicieron el examen y dieron que, bueno, que sí estaba contaminado. ¿Cuáles fueron las críticas que se suscitaron? Cuéntanos un poco de este tema, porque yo creo que también es importante discutirlo, pero nosotros hemos tenido un caso similar aquí. Fíjate, una de las personas que criticó este caso de Iga fue la tenista también que salió en un caso de dopaje, Simona Halep. También hay críticas por parte de Tara Moore, también tenista, y de Nick Kyrgios, que también está involucrado en muchas cuestiones de críticas, ¿no? Con respecto a otros tenistas que salen positivos en dopaje. El detalle está, entiendo que la mayor crítica de Halep es por el tiempo que se tardó la ITIA en su caso para resolver, y además que ella apeló al TAS también, y el tiempo en que se tomó la ITIA para decidir definitivamente el caso de la polaca. El detalle está en que en el caso de la tenista polaca se tardaron alrededor de 2 meses, 3 meses. Esto comenzó con la toma de la muestra en septiembre y ya la semana pasada había una decisión y de hecho ya se le termina o cumple su suspensión el 4 de diciembre. Súper rápido, al final le determinaron que 1 mes y obviamente contaron los días que tenía de suspensión provisional para completar con la sanción. Y el detalle en el caso de Simona Halep es que también alegaba
un producto contaminado, también una sustancia prohibida. El detalle está en que su caso específicamente se tardó por la toma de las muestras de los potes que ella decía que estaba contaminado, porque ella consignó ante la ITIA unos análisis de unos expertos diciendo que sí, que su pote de unas medicinas que ella estaba tomando, de un suplemento deportivo, mejor dicho, estaba contaminado, pero la ITIA, tratando también de buscar este mismo, o verificar más bien los hechos, sus expertos le decían que mira, no, esta sustancia o este complemento deportivo no está contaminado. Y además hubo un detalle que también salió una alteración en su pasaporte biológico, también con respecto a la hemoglobina, había unos datos allí que no coincidían, expertos también determinaron que había un problema, entonces apuntaba que posiblemente había sido una manipulación de su sangre. Todo esto llevó a que primero haya un retraso en el proceso. De hecho, la ITIA la sanciona con 4 años, no solamente por la sustancia prohibida, sino también por las fallas que supuestamente, según la ITIA, había en su pasaporte biológico. Ella apela esa decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana, Suiza, y el tribunal determina, mira, con el pasaporte biológico no vemos problemas, hay muchas discrepancias e incluso no podemos determinar a ciencia cierta que efectivamente hay un caso de dopaje con tu pasaporte biológico. Pero con respecto a la sustancia prohibida y supuestamente que tú estás diciendo que el suplemento que estás tomando está contaminado, esa sí te la compro. Y tanto así que el tribunal le reduce la sanción a solamente 9 meses, de 4 años que inicialmente le había puesto la ITIA. El detalle está en que todo este proceso duró 2 años, desde el 2022 y hace poco este año, a principios de año, el laudo fue emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte y obviamente su queja es porque, oye, el mismo caso, alegando productos contaminados, ¿cómo es que la ITIA, en este caso de IGA, se tarda tan poco y en el mío se perdieron 2 años con una sanción de 9 meses y prácticamente perdí todos esos 2 años? ¿Qué masterclass nos acaba de dar Elena sobre el tema de dopaje? Quiero decir que la ITIA acaba de lanzar una frase en esta sentencia que me encantó, que dice básicamente, bueno, considerando que esto es un producto médico y no un suplemento alimenticio, por eso también justificamos la reducción en el caso de esta tenista polaca, mientras que habría que ver exactamente lo que ha pasado en otros casos, porque los atletas tienden a criticar, y esto cada vez que un atleta critica públicamente, parte de que a veces no se comunican bien las cuestiones. Y a este tema quiero entrar ahora con Andrés y con Brandon. Hay tremendo revuelo en el dopaje internacional por el caso de unos dopajes que ocurrieron en China y que fueron liberados de cualquier cargo y no cumplieron ninguna suspensión. Parte de lo que está sucediendo allí es una falta de comunicación, o la comunicación no está siendo asertiva completamente. Porque entonces estamos viendo críticas brutales de personas que no entienden cuál es la diferencia entre su caso y el de la otra persona, entre un caso y el otro. Porque además el dopaje es muy, muy técnico. Muy técnico. Por ejemplo, eso del pasaporte biológico. ¿Qué demonios es eso? Bueno, el pasaporte biológico es básicamente 4 muestras sanguíneas que te hacen, las comparan y ven los valores sanguíneos. Si hay alguno muy separado de los demás, el pasaporte biológico sirve para detectar si en esa, una de las 4 muestras que tiene niveles distintos, tú hiciste algún método antidopaje, utilizaste algún método para doparte, pero entonces vemos que la contaminación aquí no es de un suplemento, es de una medicación prescrita a la atleta como tal. Y luego vemos que se desata esa ola de crítica. Nosotros aquí tuvimos el caso de un tenista, Fernando Verdasco, donde también se logró hacer una negociación, se le dieron 2 meses al atleta en vez de 48, tiene todas sus especificaciones, se conversó y se negoció la publicación de esta situación y toda la cuestión. Y después le llovieron a la ITIA, a la International Tennis Integrity Agency, le llovieron un montón de críticas fuertísimas que Andrés estuvo midiendo. Y Andrés estuvo básicamente analizando esta situación y la gente no entendía exactamente qué pasó, cuál es la diferencia. Entonces es muy fácil decir salió dopado sin explicar por qué y sin implicar cuáles son las diferencias como tal.
¿Cómo lo ves tú, Andrés? Es muy sencillo, creo, pienso, y es mi teoría de que las federaciones, las organizaciones internacionales y nacionales deberían hacer muchísimo más para concienciar sobre el tema del dopaje. ¿Por qué? Porque la gente, el público, el aficionado, entiende que el dopaje es sinónimo de sustancia estupefaciente o de que estás haciendo trampa. Lo ven de dos maneras nada más. Y no en este tipo de casos que de repente es un medicamento que te deja algún trazo, que es algo involuntario, que fue accidental, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de Diego Armando Maradona, cuando lo sacan del estadio en 1994 en el Mundial de Estados Unidos, tú le puedes preguntar a miles de hinchas de fútbol, te van a preguntarle por qué sustancias sacaron a Maradona y te van a decir por la que no es. Por un consumo de otras cosas ilícitas que no fue la que salió en ese examen exactamente. Efedrina. Fue la efedrina, exactamente, pero ¿cuántas personas te pueden decir que fue por efedrina? Tiene que ser alguien que sea muy aficionado al fútbol o un argentino que vivió esa época y que de verdad no la pasó. Entonces, por ahí podría ir un plano. Segundo, también, esto lo veo en general, a la gente no le gusta admitir los errores, ¿ok? Le cuesta muchísimo y esto pasa en empresas, en organizaciones, en atletas, en artistas y no salen a disculparse, a dar su versión, pero una versión natural, una versión orgánica y no una versión desde la soberbia y desde una imposición de un punto único. Complicado. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos volteamos otra vez y veamos lo que estaba pasando en China? Lo de China también tiene un propósito político. Y China es un país que es muy opaco para dar información. Entonces tenemos entre alguien que le quería hacer guerra políticamente y un país que no tampoco ayuda en su comunicación y tampoco esclarece ningún tipo de datos. Pero yo me voy a la matriz y yo creo que hay que hacer más conciencia sobre este tema de por qué es el dopaje, qué es el dopaje, qué tipo de dopajes hay para que la gente pueda entender que no todo esto se trata de sustancias ilegales o de esteroides y este tipo de cosas para hacer trampas y tener más fuerza. Sí, Andrés, creo que da un punto muy importante y yo estoy de acuerdo que algo que pasa con el dopaje, me parece, es que hay mucho desconocimiento, tanto de las personas que son fanáticas del deporte, como incluso de los mismos protagonistas, de los atletas. La gente al pensar en dopaje piensa en inyecciones, en sustancias no permitidas, pero hay muchos casos. Los atletas de alto rendimiento, por lo general, necesitan algún tipo de medicación por la alta carga de estrés que llevan, temas de salud y capaz puedan cometer dopaje, en este caso por intoxicación o por contaminación. Ha pasado también en el fútbol, el caso de Paolo Guerrero. Creo que lo que pasa aquí, según lo que dice Elena, es que el trato que se le hizo a este caso fue muy transparente, fue muy bueno y creo que estuvieron dispuestos a aclarar la situación desde el primer momento. Has opuesto a otros atletas en los que capaz no colaboran o quieren imponer su verdad sobre las cosas. Entonces, lo que pasa aquí es que esta vez se hicieron muy bien las cosas y me parece raro que los atletas, entiendo desde su posición, que los hayan castigado de forma incorrecta o capaz injusta para ellos, sientan que no fue medido con la misma vara en su posición. Entonces, creo que es un buen ejemplo, un caso que puede ser tomado de estudio para futuros atletas que tengan esa misma situación, muchachos. Yo desde el poco conocimiento que tengo de dopaje, sé que los atletas tienen un recurso que es que si saben que toman un medicamento, tienen una especie de documento o permiso que les autoriza a tomar cierta sustancia. Entonces creo que el tema del dopaje va por el desconocimiento y creo que mientras más se explique sobre el tema y más instruidos estén los atletas, más se pueden evitar este tipo de casos, muchachos. Sí, Brandon, lo que tú comentas es la autorización de uso terapéutico, que es lo que te da justamente el permiso para tú tomar una sustancia que está dentro de las sustancias de la lista de prohibiciones. Obviamente, cuando llega un resultado con una sustancia prohibida, la organización lo primero que hace es revisar si hay una autorización de uso terapéutico que valide el uso o la presencia de esa sustancia en tu cuerpo. Apartando eso, yo simplemente quería como que recordar que cada caso de dopaje es diferente. Son sustancias diferentes, con organismos diferentes, con pruebas diferentes, así que hay que tomarlo pinza por pinza cada caso. No son iguales. E incluso teniendo la misma esencia de que sean productos contaminados, a veces no es la misma sustancia. Depende si es en una toma de muestra dentro de competición, fuera de competición. Oye, son tantos detalles que hay que tomar en cuenta. Pero lo principal es determinar cómo entró la sustancia a tu organismo. Y eso te lo va a preguntar un abogado y se lo va a preguntar la propia organización que te está imputando para sancionarte. Si no tenemos esa respuesta, el caso no va a ningún lado. La fortuna que tuvo Iga
es que obviamente dijo, mira, esto no fue intencional, pero voy a averiguar qué fue lo que pasó. Y pudo determinar exactamente con qué fue lo que pasó. Y no solamente ella, sino que la ITA también determinó mediante sus propios medios, mandando incluso las muestras a otros laboratorios independientes para determinar si la versión del atleta era verdad. Y se pudo comprobar que sí era verdad. Tomando en cuenta eso, bueno, ella además, dentro de más cuestiones técnicas, ella aceptó la violación de las reglas antidopaje porque la sustancia está en su organismo. Y la ITA justamente le propone un mes y ella acepta ese mes de suspensión. Pero no es porque la ITA la favoreció, no. Fue un proceso donde de verdad a mí me dejó encantada, además con la explicación de la decisión. Me la leí casi toda porque de verdad se hizo un muy buen trabajo legal en el caso. Y además no solamente eso, sino que sale ella al finalizar el caso a dar su testimonio en donde de verdad se nota muy sincera. Es un video en Instagram de unos cuantos minutos, pero explica todo lo que pasó, todo lo que vivió, lo hace de una manera convincente y no solamente eso, sino también que publica un comunicado para también darle a entender a las personas qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, nada, es reiterar, cada caso de dopaje es diferente y lo principal es demostrar cómo entró la sustancia y para eso se necesita, un buen trabajo legal y también científico. Me quedo con palabras de Brandon y palabras de Elena para complementar varias cosas. Lo primero es que a veces en los casos uno a veces tiene mala suerte y no debería pasar, pero quién sabe si en el caso de Simona Halep simplemente hubo mala suerte en la velocidad de las cuestiones y por eso tardó más su caso, tardó 2 años a pesar de que su suspensión fue de 9 meses, o sea, 1 año y un mes más, 1 año y unos meses más. Termina siendo que a veces siempre un día malo en la oficina, hay siempre un caso malo y hay veces que, bueno, eso es injusto. Y es parte de la vida a veces. También por otro lado tenemos lo que es la justicia material efectiva, un concepto que en la Escuela de Derecho Internacional Privado tratan de enseñarte mucho y básicamente la justicia material efectiva es que cada caso es distinto y que tenemos que establecer los parámetros de justicia para cada caso de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Eso va en contra de la doctrina del positivismo, donde todos los casos tienen que ser igual, con la misma decisión, generando un problema de que a alguna persona le vas a aplicar la ley mal. Por otro lado, la justicia material efectiva busca de que a nadie le apliquen la ley mal, de que todo sea ajustado de acuerdo a las situaciones de cada caso. Es difícil y por eso voy a lo que dijo Elena, cada caso es distinto, cada caso tiene que ser tomado distinto y analizarlo de esa misma manera. Esa también es mi opinión. Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Está bien esta sanción que le dieron a Iga? ¿Les parece que 2 meses y unos días más de suspensión y de quita de medallas y premios, etcétera, es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuál es su opinión? Entonces déjenos esa opinión en la caja de comentarios. El siguiente tema del día de hoy. Conmebol desde el año 2019 cambió a finales únicas y antes era doble partido. Es decir, que antes cada hinchada podía tener la posibilidad de tener una parte de la final y ahora no. Ahora todo está centrado en una sede neutral y a menos que el equipo de esa sede neutral llegue, va a lograr disputar la final en su estadio. De lo contrario, no será así. Teniendo en cuenta esto, la pregunta es, ¿son mejores estas finales únicas o no? Andrés nos trae este tema el día de hoy. Cuéntanos, Andrés. Si tú eres hincha del fútbol sudamericano, seguro te haces esta pregunta una vez al año, al menos una en cada competencia. ¿Es buena o es mala idea la final única de las copas internacionales de Conmebol? Eso es un tema que hoy vamos a analizar porque tiene muchísimos factores y que tenemos que tomar en cuenta que hay que hacer una medición anual. Si entendemos este 2024, al parecer, viendo los números, al menos en asistencia, fue un éxito. Botafogo se coronó campeón de su primera Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Buenos Aires con 72,000 aficionados, mientras que Racing de Avellaneda se coronó campeón de la Copa Sudamericana a estadio lleno en Paraguay. Esto suena genial y esto suena espectacular, pero ¿cómo nació esta final única y a dónde y cuál es la visión que tiene Conmebol? Esto se empezó a gestar en 2013 cuando empezaron a tantear la idea desde Conmebol a ver si esto daba frutos. El comité ejecutivo ese año dijo que no, mira, lamentablemente no lo vemos de esta manera por ahora, y en 2018 decidieron hacer lo contrario. ¿Y cuál fue la excusa? Hacer un producto único, un producto exclusivo que además promocionara el turismo, que promocionara 1.000.000 de cosas, pero es una réplica al modelo europeo. Si uno se pone a leer la prensa en ese momento, al menos en 2013, 2014, cuando se habló de esto, dicen que la inspiración venía del modelo europeo de la Champions League. ¿Qué pasa? Que todos nosotros vivimos en Sudamérica y los sudamericanos tenemos un continente totalmente particular y totalmente diferente a lo que es
Europa, tanto en organización, que nosotros tenemos muchas circunstancias que van cambiando año a año. Vamos a hablar un poco sobre todos estos tipos de factores que nos diferencian de Europa y por qué no estamos igual. El factor que te voy a decir quizás es el más banal para ti, pero es que la Copa Libertadores perdió su génesis con la final ida y vuelta. En 1960 la primera final se jugó ida y vuelta. En su mayoría se jugó ida y vuelta. Desde 2019 no. Ahí ya pierde un punto de identidad que caracterizó a esta Copa, que no tiene Europa, que Europa decidió otra cosa. La segunda es que va a depender de las circunstancias anuales de cada país y de nuestro contexto regional. Cuando vemos la final de la Copa Libertadores 2019 fue un éxito en taquilla, en asistencia entre River y Flamengo, que la gana Flamengo, pero la Copa se jugó en Perú, pero la Copa no era para Perú, la Copa era para Santiago de Chile y el país en general vivía protestas generalizadas, muchísimas circunstancias económicas y sociales que tuvieron que trasladar la sede. Esto en Europa quizás pasaba en el pasado, quizás había más problemas, pero hay más regularidad que lo que podemos tener en Sudamérica. En segundo, entender el sistema geográfico de Sudamérica versus el de la Unión Europea. Son 17 millones de kilómetros cuadrados de Sudamérica versus 4 millones para movilizarse en la Unión Europea. En la final de 2022 entre Flamengo y Atlético Paranaense, que se jugó en Guayaquil, la diferencia era entre Guayaquil y Río de Janeiro para que viajaran los hinchas, era de 5.000 kilómetros, de ir en avión. No se llenó esa final. ¿Qué pasó? Porque un equipo de 40 millones de personas no llena una final. Y esto si lo trasladamos a la Copa Sudamericana es mucho peor. La Copa Sudamericana ha tenido que cambiar de estadio, cambiar de sede, y no han llenado los estadios. Se han visto la mayoría de los estadios vacíos, salvo 2 equipos argentinos que pudieron llenar porque fueron a viajar a Paraguay. Pero entonces hay que revisar por qué los números no están dando. No sé qué opinan ustedes al respecto. Descartaste todos los motivos de Conmebol, ni siquiera los mencionó completo. A Andrés no le gusta, este es un debate que tenemos. A Andrés no le gusta la final única. Cuéntanos específicamente, antes de seguir hablando, ¿por qué a ti, Andrés, no te gusta la final única? No nos digas todas esas razones que son válidas. Dinos la que a Andrés no le gusta. Siempre van a ser mejores que unos para la comercialización, para la venta, para el aficionado y para el espectáculo. Sudamérica estaba acostumbrado a eso. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Si tienes la oportunidad, primero, de hacer el doble de dinero, tienes 2 juegos. 2 juegos siempre va a ser más que uno. Si habláramos de finales únicas como lo tiene la Champions, como lo tiene, pues entonces, ¿por qué la Major League Baseball no haría un solo juego la Serie Mundial? ¿O por qué la NBA en la final no haría un solo juego? Si es el producto más complejo, más espectacular y que vamos a vender como único, empaquetado y al vacío, espectacular. No, si ya teníamos un producto con unas características que era sumamente funcional, ¿por qué no seguirlo? Hay que potenciarlo, por supuesto, vamos a ver qué hacemos para mejorarlo. Y el otro es que alejas al hincha de la cancha, alejas al aficionado. Eso es creo que la razón que más estoy en desacuerdo con Conmebol, porque el aficionado en Sudamérica, que es el Latinoamérica, vamos a ponerlo así, es el continente más desigual según la CEPAL y según el Banco Interamericano de Desarrollo, no lo digo yo, el fútbol es el deporte más popular del mundo y es el deporte que más mueve a mucha gente. Nos olvidamos de las clases medias y bajas, sino esto es un elite para la clase alta que pueda viajar 5.000 kilómetros y que dependa del país, que esté bien económicamente, que te pueda medio atender en hospitality, porque pasan cosas como en Brasil, por ejemplo, cuando pasó la final con Boca Juniors el año pasado, que a la gente de Boca Juniors fueron y le pegaron en la playa y esa gente no estaba haciendo nada. Entonces, oye, hay muchos problemas por resolver y estamos viendo que esto no está pasando. Los brasileños este año se quejaron todos de que Argentina estaba carísimo. Entonces, tenemos un continente totalmente desigual que no da para hacer una final única. Pero mencionas los partidos de la Major League Baseball, me mencionas la NBA, pero no me mencionas el Super Bowl, que es un partido único, pero es un partido espectacular. Sí, y si tú quieres hacer una liga como la NFL, juega 12 partidos al año y vende los superproductos 12 veces al año y jugamos una vez al mes. Y se acabó. El fútbol americano es muy particular, es muy raro. Para nosotros no lo entendemos. Por eso es que la misma Champions está metiendo más partidos, todo el mundo mete más partidos, hace más giras en Europa porque hay más juegos. Entonces, para vender más por televisión, por patrocinio, por ingresos de ticketing, etcétera, entonces nosotros le vamos a quitar uno y lo vamos a poner complicado. No lo entiendo. Y ahora pasa otro punto que me parece súper interesante de la final única. Antes, el hincha de su equipo, que ahora tú, como lo estás diciendo, le obligas a viajar 5.000 kilómetros, y es un punto que has referido bastante, perdió la posibilidad de ver parte de la final a la que siempre asiste, ¿no? El hincha que vive cerca de su equipo. Socio. Exacto, porque River, por ejemplo, o Boca o Flamengo, tiene hinchas que viven muy cerca y así tiene hinchas que viven en el otro lado del mundo. Pero independientemente de eso, le quitas
la posibilidad, al que está ahí, al que apoya todos los fines de semana, al que está todo por la final única. Y eso yo creo que se siente doloroso, ¿no? Y además es un tema de desorganización, porque tienes que apostar a jugar a toda última hora, como si nosotros tuviésemos conexiones aéreas, marítimas y mucho más cercanas o mejores como las tienen los europeos, al menos a través de los trenes. Ellos pueden viajar mucho. ¿Qué pasa con nosotros? No podemos darnos ese lujo, no podemos darnos eso. Y además la improvisación de Conmebol en cuanto a las sedes es impresionante. Las sedes estaba pensando en cambiarse porque River no iba a clasificar, porque ya se había visto el 3-0, no iba a clasificar a la final, y dijeron, bueno, vamos a buscar un estadio más pequeño para ver si podemos meter las 60.000 personas o las 50.000 personas que podríamos meter. Entonces, imagínate, 2-3 meses y ya la prensa estaba hablando de que había un posible cambio de sede. ¿Qué pasa con la gente que compró su boleto? ¿Qué pasa que dice, mira, yo compré un boleto aéreo para una ciudad y me mandaron para otro país? Oye, yo no entiendo tanto desorden. En la UEFA no pasa esto. La UEFA ya tú sabes, creo que hasta 2026 o está por decidirse ahora en diciembre. ¿Dónde va a ser la final de 2026? Tú lanzas el riesgo de si tu equipo va o no va, pero igual vas a ver una final de Champions. Yo me puedo comprar un pasaje mañana para Río de Janeiro en esta fecha cercana y yo no sé si se va a jugar allá, se va a jugar en Lima o se va a jugar, o dónde se pueda jugar, o se va a jugar en Madrid, como se jugó la de 2018. Bueno, y luego que hemos hecho esta sesión de terapia con Andrés, sacando absolutamente todo esto que tiene por dentro desde hace, no crean que esto es de hoy, muchísimo tiempo. Yo quiero comentar simplemente una cosa para pasar la palabra a mis compañeros, ¿no? Y es que las razones que Conmebol da son, número uno, porque quiere mejorar la infraestructura de los clubes sudamericanos para las finales. Número dos, para generar más turismo en la región. Como Andrés dice, bueno, probablemente más turismo de la elite, porque es complicado esta región. Y además, un punto que Andrés no mencionó los trenes, es que en la región no tenemos muchas aerolíneas baratas como hay en Europa, donde tú puedes viajar por 20, 30, 50 euros. Aquí en Sudamérica es muy poco factible poder viajar por esos precios, y además eso tiene que ver con un tema de que no hay aeropuerto con unas especificaciones que en Europa sí hay como tal. Y finalmente, Conmebol dijo que quería una final única para mercadear el fútbol en otras latitudes. Conmebol desde hace unos años atrás con Alejandro Domínguez está buscando diferentes mercados. Por eso fue y trató de jugar esa final Boca River en España. Por eso, y desde ese momento yo tengo amigos españoles que me han dicho, oye, sí, ahora estoy más pendiente de la Copa Libertadores. A mí me pareció una catástrofe que hayan llevado la final a España personalmente, pero porque no podemos organizar una final aquí, ¿no? Esa es realmente mi opinión de esa época y la mantengo hasta ahora. Parece que aquí se puede organizar y buscar las cuestiones. Pero independientemente de eso, están tratando de que la Copa Libertadores vaya más lejos del continente americano, y la idea de la final única es hacer un evento que puedan ver en otros continentes y a una hora que puedan ver en otros continentes, incluido Asia, incluido Europa, que son los mercados a los que más se quiere llegar como tal. Andrés se está comiendo las manos para responderme. Cuéntame, Andrés, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo le dices tú a una persona, pasó en el partido de Racing, ahora en la final de la Copa Sudamericana, que tiene que pagar $300, $200 un boleto para ingresar al estadio, que tiene que pagar su boleto aéreo o tiene que pagar no sé cuántos litros de gasolina, de nafta, que tiene que gastar en hotel, que tiene que gastar en comida, y que te metan a ti a las 3 de la tarde en Paraguay con 42 grados de sensación térmica porque el partido necesita venderse en Europa? Entonces, wow, ¿para quién estamos haciendo atractivamente de verdad? Para el aficionado que está allá también. No creo que ver un estadio no lleno haga la mayor reflexión de la vida a los europeos. El nivel también a veces no es el mejor. Los dos partidos estuvieron muy interesantes, espectaculares, pero no siempre son los mejores. Estamos en mucha disparidad con Europa en muchísimas cosas. Por ahí Brasil es el único que se acerca a la élite europea, el resto no. Entonces no tenemos el mejor espectáculo, no tenemos el mejor fondo, no tenemos el mejor producto. ¿Qué estamos haciendo? Es mi pregunta. ¿Por qué no reflexionar y sentarnos? Bueno, ¿sigue siendo bueno esto? Ok, ¿cómo lo potenciamos para mejor? Porque cada vez lo veo más irregular y más dispar. Yo coincido con Andrés y hay algo que yo pienso es que no todo modelo, porque sea exitoso,
funciona igual en cualquier contexto. No porque la Champions League se juega a partido único y los torneos europeos se juegan a partido único, quiere decir que ese mismo modelo pueda funcionar en cualquier sitio. Yo creo que hacer una final de un torneo internacional aquí en Sudamérica a partido único es desconocer un poco cómo funciona el negocio acá. Entonces, bien lo dijo Andrés, uno de los elementos más importantes del fútbol en el mundo, pero particularmente en Sudamérica, me parece que es la hinchada. Y es como que Conmebol diga, bueno, yo voy a hacer una fiesta, pero voy a hacer una fiesta pequeña. Dejas por fuera a un montón de gente que es la que te pone la alegría, la que te pone los colores, la que te pone todas las historias, todas las emociones, y lamentablemente no todo el mundo va a poder asistir. Así que yo creo que la final, la partido de ida y vuelta, es lo que se ajustaría más a la realidad del fútbol sudamericano. Por un tema de conectividad, por un tema de economía, lo que ya se ha mencionado, han mencionado ustedes, y creo que salvo que sean partidos a final única en Argentina, Uruguay o Brasil, creo que son los fanáticos que menos complicaciones tendrían para el traslado porque lo suelen hacer con mayor facilidad. Pero imagínate una final hipotética en Venezuela, una final en Colombia, o una final en Ecuador y todos los traslados que tengan que hacer los clubes. Eso sin mencionar que casi siempre los finalistas son brasileños o argentinos. Entonces, si la final no es en Brasil, o es en Argentina, o es en Montevideo, ahí se complica la cosa para los fanáticos. Entonces, me quedo con eso. No todo modelo, porque sea exitoso en un contexto, te va a asegurar que sea exitoso en otro cuerpo de estudio, en otra población. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con la final a partido único. Y lo único que sí sea partido único y de vuelta, que no sea en Europa. Buen punto, Brandon. Buen punto, buena acotación. Además, la catarsis de Andrés hoy creo que además la vemos expresada en el suéter que eligió ponerse hoy. Fútbol, fútbol, fútbol. Así que eso lo explica bastante. Pero sí, yo creo que en definitiva en el fútbol tienes que darle o complacer al hincha, ¿no? Porque justamente es el que hace atractivo este deporte. Entonces, ¿por qué quitarle la oportunidad de ver a su equipo en una final y además hacerlo trasladarse, que no es fácil en Latinoamérica, a otra sede, a otro país? Oye, me parece también bastante engorroso, hay que entender el contexto, hay que entender las características de nuestro continente y en definitiva complacer al hincha, al fanático, que justamente es el que en definitiva va a ir a ver el partido. Creo que igual que ustedes, estoy a favor de las finales de ida y vuelta, le da también exposición a los patrocinadores de los equipos para que puedan exponerse, ¿no? Le da también más ingresos por entradas, entonces, ¿por qué perder eso a riesgo de que no se llene también un estadio porque la gente no pueda ir a asistir? Entonces, oye, sí estoy a favor de ustedes y bueno, sobre todo de Andrés hoy, que lo acompaño en su pensamiento. Sí, una de las finales más interesantes fue esa de Ecuador, porque tenía dos equipos importantes y el gran problema es que el fanático ecuatoriano no asistió a esa final de Copa Libertadores de forma masiva. No solo, primero porque no vinieron los hinchas de los equipos, pero además porque el fanático ecuatoriano la entrada era muy costosa para él. Se equivocaron ahí en los precios de ticketing, quisieron exprimir mucho y el fanático ecuatoriano respondió de esta manera como que, oye, tampoco es que somos millonarios para ir a la final todo el mundo, ¿no? Y tan masivamente. Y eso fue uno de los temas. También pienso justamente en el caso que dice Brandon y si la final fuera en Venezuela. A nosotros en Venezuela podemos conseguir pasajes más baratos a Europa que al sur del continente. Podemos llegar a conseguir pasajes a Europa por $600 y vuelta, mientras que al sur del continente mínimo son 750, 800, 900. Y imagínate a los fanáticos tratando de venir desde Argentina, de Brasil, de Chile, de Ecuador, con las dificultades en las conexiones que hay hacia Venezuela. Es sumamente difícil. ¿Cuán difícil pudiera ser? Además, por ejemplo, en Venezuela el salario es sumamente bajo. ¿Cómo pudiera llenarse un estadio de forma tan compleja, ¿no? Sí se puede, seguro hay formas de hacerlo, pero es más difícil que en otros países. Entonces, empieza a ser llamativo esta situación porque, y muchos dirán, bueno, pero en Venezuela el fútbol no es lo más popular. No, sí, el fútbol es súper popular en Venezuela, súper popular. Entonces, la cuestión aquí está en tantos argumentos que dio Andrés, las disparidades, los viajes,
todo este tipo de cuestiones que nos hacen distintos. Y hay que valorar y apreciar. Y con respecto a ese argumento de la Conmebol diciendo de quiero venderlo a otros mercados, quiero darlo hacia otros mercados, oye, si quieres venderlo a otros mercados, simplemente se planifica un horario distinto y se siguen manteniendo las dos finales. Y ya la gente sabe que va a haber dos partidos, etcétera, etcétera. Y es parte de la tradición, es parte de lo que somos. Lo hemos finalizado aquí. Creo que Andrés está bastante soltó esto que lleva durante varios años allí. Y la pregunta es para ustedes. ¿Le gustan las finales únicas? ¿No le gustan las finales únicas? ¿Le gustan a doble partido? ¿Le gustan a 7 partidos? ¿A cuántos partidos quieren ustedes ver una final como tal de fútbol? Entonces déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y ahora vamos con el cuarto tema del día de hoy. 4 de las últimas 5 finales de Copa Libertadores han sido entre ambos finalistas equipos brasileños. 4 de las últimos 5 finales han tenido equipo de Brasil versus equipo de Brasil. 5 de las últimas finales han tenido un equipo, al menos un equipo brasileño en ella. ¿Es la Copa Libertadores o el Brasileirao? Muchos dirán, bueno, pero es que Brasil tiene más equipos que los demás países. Y es verdad, Brasil tiene la posibilidad de llevar 7 equipos, cuando Argentina, el equipo más cercano, puede llevar 6, y los demás países tienen el derecho a llevar 4 máximo. Esto estoy hablando entre los clasificados directos y los no. Eso aumenta las probabilidades. Pero es realmente eso lo que está haciendo el cambio. Entonces yo me puse a investigar. Me puse a investigar qué es lo que está pasando con Brasil. Fíjense, aquí tenemos este cuadro de las últimas 10 finales. Estas son las últimas finales, básicamente, de donde estuvieron equipos brasileños. Es impresionante. Fíjense. Solo la de 2017, Gremio Lanús, luego River Boca, Flamengo River, Palmeiras Santos, final con toda brasilera, Palmeiras Flamengo, Flamengo Paranaense, Fluminense Boca, Mineiro Botafogo. Básicamente es una cosa impresionante el dominio de los equipos brasileños. Y así, de la misma manera, Andrés y yo conversábamos hace años esta situación. Pero esta vez me puse a investigar muchísimo. Andrés me decía que bueno, que no era tanto el dominio en ese momento. No sé si ahora opina lo mismo, han pasado varios años. Pero la verdad es que me puse a averiguar. Empiezo a conseguir un dato espectacular de que hay un antes y un después del 2004. Que después cambié de opinión sobre este antes y después. Porque fue toda una investigación histórica. ¿Qué pasó en el 2005? Se dio la primera final de la Copa Libertadores de toda la historia entre equipos de un mismo país. Esto ocurrió en el año 2005, cuando Sao Paulo se enfrentó al Atlético Paranaense, y al año siguiente, en 2006, se repitió. A partir de allí, los brasileños empezaron a llegar a muchísimas finales, y de 2019 en adelante, casi siempre tenemos un brasileño en la final. Bueno, acabamos de ver el cuadro. Yo seguí analizando, y fíjense, Argentina tiene 25 títulos de Copa Libertadores, que lo ha logrado en 8 equipos. Con 8 equipos ha logrado 25 títulos y es el que más tiene. Brasil tiene 24 títulos, ya estoy contando al Botafogo, 24 títulos con 11 equipos. 11 equipos de Brasil, 3 más que de Argentina, han ganado la Copa Libertadores. Así Brasil tenga un título menos. Y luego tenemos Uruguay, que tiene 8 títulos, solo con 2 equipos. Y ahí sigo investigando. Bueno, pero en 2004 realmente el cambio. Y me puse a investigar. Y hay un cambio grandísimo en la Copa Libertadores hasta 1990. ¿Qué sucede? Antes de 1990, Argentina, de los 25 títulos que tiene hoy en día, había cosechado 15. Es decir, que desde 1990 hasta nuestros días, Argentina solo ha cosechado 10 títulos. Uruguay, los 8 títulos que tiene, los ganó antes de 1990. Pero Brasil, de los 24 títulos que tiene, hasta 1990 solo tenía 5. Es decir, que de 1990 hasta 2024 ha cosechado 19 títulos. Impresionante, impresionante. De hecho, de las 34 finales que hubieron desde 1990 hasta nuestros días, hasta 2024, Brasil estuvo en 26 finales, es decir, el 77% de las finales. Dios mío, ¿qué pasó en 1990 en Brasil? Esa era mi gran pregunta. Y lo que encontramos, que Brasil tuvo una dictadura de 21 años, desde 1964 hasta 1985, que tuvo políticas económicas sumamente complejas para Brasil, dañando el aparato productivo y económico fuertemente. Y que en 1985, cuando sale esta dictadura,
se empiezan a implementar cambios, se empieza a liberar el mercado, se empiezan a liberar los controles de precios y todas estas cosas que no vieron realmente su ejecución sino hasta los años 90. Y en los años 90 empieza la economía de Brasil a hacer un boom y empieza a mejorar muchísimo, más allá de algunas caídas a finales de los 90. Empieza a desarrollarse la economía de Brasil fuertemente y los salarios subieron, cuestión que durante la dictadura habían bajado. Y esto pudo haber afectado a Brasil. Y entonces ahí nos vamos a la teoría de Soccernomics, el libro muy famoso y muy conocido, que dice que básicamente uno puede tener una expectativa de goles en un partido de fútbol, los expected goals, ellos los pueden calcular de acuerdo al PIB, la experiencia y básicamente la población de un país, donde si tienes más población un país que otro, eso suele valer 0,5 goles más que el otro país. Si tienes más experiencia en el fútbol que el otro país, suele valer 0,5 goles más. Pero si tu Producto Interno Bruto es superior al del otro país, eso vale enteramente un gol más. Más dinero, más goles. Hay una correlación allí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Andrés, sobre este tema? ¿Es la economía determinante para la victoria de un equipo o no? Como hay inversión si no hay un ambiente próspero y una economía que esté en pleno crecimiento? La única manera de crecer es que todo tu entorno esté creciendo. Crecer uno de manera aislada, si tu entorno no está creciendo, pues te va a llevar hasta hacer una curva muy rápida. ¿Qué pasa en el fútbol? Hay mayor inversión en Brasil, además que tiene una cantidad de personas de manera impresionante como país, tiene una extensión territorial increíble, también está moviendo dinero, está haciendo mejor las cosas económicamente, es un país muy productivo que obviamente se va a ver en el fútbol, porque el fútbol es la pasión de ese país deportivo, entonces se va a notar, se va a ver, es una de las maneras de salir de la pobreza, es una de las maneras de entretenimiento más grande del Brasil. Cuando tú tienes una economía grande, un deporte popular y lo empiezas a sumar y empiezas a tomar decisiones inteligentes, pues tienes lo que está pasando ahora y además tienen ellos las sociedades anónimas que habría que ver qué tan bueno, qué tan malo ha sido para Brasil y para su fútbol, ¿no? Pero esto es un caso que debe estudiarse con un poco más de lupa. Además, hay que tener en cuenta que Brasil es uno de los países que más atención le pone a sus canteras, a la formación de nuevas promesas, y ya se hablaba anteriormente, ¿no? Que pareciera que el fútbol sudamericano y la Copa América es como que la cuna de donde salen las grandes figuras de la hora. Recordemos que el referente del Palmeiras, tan exitoso en las ediciones anteriores de la Copa Libertadores, era Endrick, un chico de menor de edad que era la estrella de su equipo. Y eso ocurre cuando se invierte en el talento joven de un país. Además, Brasil, un país históricamente dotado y talentoso en el fútbol, creo que saca ventaja de esto. Pero sí influye bastante la atención que se le pone a las futuras promesas, porque recordemos que las mayores figuras del fútbol mundial hoy en día, unos cuantos, si todavía el top 10 seguramente, unos cuantos serán de Brasil. Mencionamos a Endrick, a Vinicius, Rafinha, son jugadores que se forman allí, y si nos ponemos a ver, el Botafogo de ahora tiene unas cuantas figuras interesantes que ya forman parte de la selección brasileña. Así que sí creo que la inversión es un punto fundamental para sacar ventaja sobre el resto de los países, muchachos. Dijiste más dinero, más goles. Y yo creo que los números respaldan esa oración que acabas de mencionar. Con respecto al desempeño financiero de los clubes en Brasil, han experimentado un crecimiento del 30% en las últimas 5 temporadas. Obviamente por ingresos por derechos televisivos, por entradas, además tomando en cuenta los estadios construidos para el Mundial, ¿no? El 2014, que ha obviamente traído ingresos a los clubes brasileños. No solamente eso, sino también las actividades de transferencia, lo que adquieren los clubes brasileños por la transferencia de sus jugadores. Obviamente no son los números comparativos, o bueno, no son equiparables a las 5 grandes ligas de fútbol, pero con respecto a Latinoamérica, Sudamérica específicamente, obviamente Brasil se lleva la mayor cantidad de ingresos por transferencia de jugadores. Y no solamente eso, sino que Brasil además se mantiene de manera superior con respecto al valor de los equipos, siendo obviamente estadísticamente comprobable que sus equipos valen más en Brasil que con respecto al resto de Latinoamérica. Así que creo que los números, los ingresos, están dándole
dándole el respaldarazo a esa oración que acabas de mencionar. Más dinero, más goles. Voy con varios puntos de lo que estás diciendo y otros más. Lo primero que hay que ver, yo dije, bueno, vamos a ver la experiencia. La Copa Libertadores comienza en los años 60. En la primera edición no participó ni Venezuela, ni Perú, ni Ecuador. La segunda edición ya Perú y Ecuador estaban, Venezuela todavía no. Venezuela tardó hasta el año 64. Es decir, que en experiencia en Copa Libertadores, más o menos todos los clubes están igual. Sin embargo, podemos hablar de la experiencia de cuando empezaron a competir las selecciones nacionales y ahí sí es diferente. Pero Brasil siempre estuvo entre las primeras a competir. Sin embargo, pareciera que no hay tanto cambio ya en los años 60. El fútbol está bastante organizado en Sudamérica, etcétera, etcétera. Cuando nos vamos a población, sí hay una situación bastante desigual, ¿no? Tenemos a Brasil, que tiene 203 millones de personas, Colombia tiene unos 50 millones de personas, Argentina unos 45 millones de personas, Perú unos 34, Venezuela unos 30, Chile unos 19, Ecuador unos 18, Bolivia unos 12, Paraguay unos 6 y Uruguay unos 3. Y sin embargo, Uruguay, que es el último de la lista, tiene 8 Copas Libertadores. Entonces pareciera que no está haciendo la diferencia aquí. Pero cuando nos vamos al PIB actual o del año pasado de estos países, vamos a ver que Brasil tiene un PIB de 2,12 trillones de dólares, mientras que el PIB de Argentina, el segundo de la región, no llega ni siquiera a 1 trillón, llega a 600.000 millones. Luego tenemos el de Colombia con más de 350.000 millones, el de Perú, Chile con 344.000, Perú 264.000, Ecuador 118.000, Venezuela 92.000, Uruguay 76.000, Bolivia 46.000 y Paraguay 44.000. O sea, el PIB de Brasil es al menos casi 4 veces el de Argentina, su seguidor más directo. ¿Y cómo se refleja eso en el campo? Bueno, vamos a ver el valor de las ligas de Sudamérica de acuerdo a Transfer Market y de acuerdo a los jugadores que tienen los clubes. Y fíjense, en Brasil la liga vale 1,65 billones, es decir, más de 1.500 millones de dólares. A 82 millones de dólares en promedio por equipo. Cuando nos vamos a Argentina, la Liga Argentina no llega a los 1.000 millones de dólares, vale 948.65. Cada equipo promedio vale 33 millones de dólares. Es decir, que Brasil supera a Argentina 2,4 veces más. Si nos vamos a Chile, Brasil es 7 veces más. Un equipo brasileño tiene jugadores que valen 7 veces más que los que vale un equipo chileno, que vale 11.073.000. Luego Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, todos tienen similares valores entre 11 millones y 10 millones, y Brasil sigue siendo 7 veces más grande que esos equipos. 7 veces. No es una, no es dos, no es el doble, es 7 veces lo de Brasil en costo. Cuando nos vamos al caso de Perú, es 10 veces más que un equipo peruano, un equipo brasileño en el costo de sus jugadores. En el caso de Bolivia es 12 veces, y en el caso de Venezuela, un equipo brasileño es 20 veces más valioso que un equipo venezolano. Un equipo venezolano sale 4 millones con 36, es el valor de sus jugadores promedio, mientras que el equipo brasileño es 82,66. Es brutal la diferencia económica y de los jugadores que puede contratar Brasil como tal. Y cuando nos vamos a los fichajes, que los mencionó Elena, yo hice el cuadro. Y lo busqué en FIFA y lo saqué, y aquí está el cuadro. ¿Saben cuánto? Porque el jugador promedio más valioso actualmente es el de Argentina, que sale casi 4,66 millones de dólares. Pero ¿saben cuál es el país que más recibe dinero por transferencia de jugadores? Brasil, con 277 millones de dólares, recibe por transferencia de todos sus jugadores. Mientras que Argentina recibe 184, y luego de Argentina viene Uruguay con 35, Colombia con 27, Chile con 15, Paraguay con 11, Ecuador con 7, Perú con 5, Venezuela con 4 y Bolivia con 2 millones con 72. Sin embargo, y lo más interesante de este dato de las transferencias, no es solo lo que vende Brasil, es decir, el dinero que gana por venta de jugadores, que es bastante, sino lo que consume Brasil, para que veamos su potencial, su fuerza en el mercado sudamericano, y es que Brasil gasta
180 millones comprando jugadores. Casi 100 millones menos de lo que recibe. O sea que todavía es valioso las transferencias. Pero gasta 180 millones. Cuando nos vamos al país más cercano, que es Argentina, gastan 54 millones comprando jugadores, trayendo jugadores. Es decir, una diferencia de 130 millones en inversión hay entre Brasil y Argentina. Pero no solo eso, el siguiente país es Paraguay por 2,7 millones. Es decir, la diferencia es brutal entre tanto Argentina y Brasil, con el siguiente en la lista, que sería Paraguay. Después tenemos a Chile con 2,6, Uruguay con 2 millones, Colombia con 1,8 millones, Ecuador con 1,54, luego tenemos a Perú con $230,000, me comí Bolivia, que gasta 1,24 millones antes de Perú, y finalmente Venezuela, que gasta 0. Todos los jugadores que vienen a Venezuela, la mayoría vienen libres o por costos muy, muy, muy bajos. Mira la inversión tan brutal del fútbol brasileño. Mira cómo está superando a todos los rivales. No, es que la disparidad es enorme. Cuando empezamos a entender este tipo de datos, ¿no? Empezamos a ver las economías, empezamos a ver las inversiones deportivas, entendemos por qué los que están de último en la tabla en Conmebol generalmente son los que menos tienen ganancias, salvo por algunos que otros procesos, salvo que algunas otras generaciones, pero es preocupante ver la diferencia que le saca a Brasil, no por desmeritar a Brasil. Brasil está haciendo un trabajo magnífico, está haciendo todo lo que puede por ser el mejor del continente. Oye, pero da un rezago para abajo, da vértigo mirar de Brasil hacia abajo, es espantoso, es horroroso, y más con un país como Argentina, tricampeón del mundo, que con una situación económica difícil, pero seguimos mirando más para abajo y de verdad se ve como en el subsuelo, se ve como abajo del metro la cuestión. De verdad que yo creo que está desalentadora que nada más sea Brasil y 9 más, porque es lo que proyecta para los próximos 15 años. Es peor aún. Y te voy a decir por qué. Porque ahora Brasil está tratando de adoptar, a partir de este año 2024, se vencen los contratos televisivos en el año 2024. Brasil solía vender estos contratos televisivos individualmente cada equipo, y ahora Brasil está planeando vender en bloque los clubes brasileños. Y se han dividido en 2 bloques. Y ya están vendiendo los derechos televisivos. Uno de los bloques lo vendió. Entonces Brasil tiene 2 facciones. Una de ellas se llama Libra y el otro Liga Forte. Y están negociando por separado. Y difieren principalmente en los modelos de distribución, ¿no? Esto es con información de Fútbol Benchmark. Y queda por ver cómo la coexistencia de estos grupos funciona. Entonces, uno de los grupos, el Libra, lo está vendiendo por 200 millones, mientras que el otro grupo está vendiendo por 500 millones. Es sumamente interesante porque incluso después vamos a ver que de acuerdo a la distribución, Fluminense y Internacional de Porto Alegre está siendo los que más reciben, uno con 40 millones y el otro con 39. Es decir, que se está disparando además los ingresos de los clubes brasileños, pero además estamos viendo que muchos clubes están aceptando la inversión extranjera. Ya hay varios clubes del Brasileirao con inversión extranjera, por ejemplo el Bragantino, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que además están entrando a las sociedades anónimas deportivas para llevar el negocio del fútbol a otro nivel con un modelo aún más profesionalizado. Yo recuerdo cuando yo viví en Brasil en 2008, estaban muy avanzados, pero todavía se veía medio rudimentario. Pero cuando regresé en varias ocasiones, en 2014 y en otros lados, empecé a ver que el crecimiento fue brutal. Fue brutal, cada vez recibían más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. ¿Cómo los demás clubes del continente van a hacer para alcanzar este monstruo? Duélale a quien le duela. La mayor cantidad de dinero tal vez no te gana campeonato, pero aumenta las probabilidades de que puedas ganar. Porque si puedes comprar a los mejores jugadores, vas a aumentar las probabilidades. Que hay algunos que dicen, bueno, pero tienes los mejores jugadores, pero al final es la técnica, la táctica. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero además de eso, cuando puedes comprar los mejores jugadores, tienes más probabilidades que cuando no los puedes traer. Esa es la verdad. Cuando nosotros nos vamos al fútbol europeo, todo el mundo puede decir que la Liga Española ha dominado los últimos 20 años de la Champions League. Lo tenemos muy claro, particularmente Barcelona y Real Madrid, con algunas veces Atlético Madrid, han dominado porque tienen un estilo de juego, y es verdad. Sin embargo, desde hace como unos 8 o 9 años atrás, la Premier League empezó a doblar los ingresos de todos los equipos españoles, de todos los equipos, y desde hace
7 finales, siempre tenemos equipos ingleses en la final. La Premier League también se va a ir comiendo poco a poco el fútbol europeo. Más dinero hace cada vez más probable que siempre ganes. Y es muy difícil, por eso las hazañas como la de Liga de Quito es una hazaña, como la del Porto es una hazaña. Ya no vemos al Ajax compitiendo para ganar una Champions League en una final como tal. Porque las economías se han disparado tanto, han hecho al poderoso mucho más poderoso y al que no lo es, al modesto, mucho más modesto como tal. Esto va a afectar el fútbol y ya lo estamos viviendo. No es el mañana, es el hoy. Muchachos, ¿quieren agregar algo? Brandon, ¿quieres agregar alguna cosita sobre este tema? Parece también súper importante destacar el nivel de la liga de cada país. También la inversión que se hace por las competiciones locales, creo que eso también juega mucho a la hora de tener representantes a nivel internacional. Pasa aquí en Uruguay que Nacional y Peñarol están fuera de otro lote en la liga local, pero cuando van a competiciones internacionales no le ha ido tan bien, salvo el Peñarol de esta temporada, que verdad que tuvo una participación destacada, pero sí, creo que es muy importante también revisar las realidades de las ligas y ahí te das cuenta que es un reflejo parecido a lo que se muestran en la competición local y el resultado que van a hacer y cómo se muestran en competiciones internacionales. Y justamente hablando de competiciones internacionales, los ingresos que tienes por ganar, por ejemplo, la Copa Libertadores. Como vemos, Botafogo se metió creo que $21 millones, si mal no recuerdo, por ganar la final. Entonces, oye, eso va sumando y la caja registradora está sonando con más ingresos. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. No solo es la inversión ni la cantidad de personas, sino la inversión inteligente. Los chinos lo hicieron hace un tiempo y no les fue bien. Y mira que los chinos tienen más PIB que Brasil, los chinos tienen más población que Brasil, pero no hicieron las movidas más inteligentes, ni a largo plazo, ni sustentables en muchos aspectos y lo estás viendo. China nunca se logró desarrollar potencialmente como en el fútbol y Brasil toda la vida lo ha hecho, ahora lo está haciendo mucho más y yo creo que esto va a ser imparable para, al menos en comparación con nosotros, con el resto, con los mortales de Sudamérica, con los clase media baja para abajo, lo veo muy complejo. Claro que sí, yo te digo algo con respecto a China, hay dos cuestiones fundamentales. La primera, la pandemia comenzó en China y destruyó muchísimas empresas chinas que estaban invirtiendo fuertemente porque era un plan gubernamental que obligaba a los privados a invertir en el fútbol y esto se cayó con la pandemia, fue el gran momento decisivo. En Brasil también ocurrió la pandemia y no cayó, pero sí hay que decir que a China le afectó esto muchísimo más, específicamente porque se cree que de China vino el COVID-19, pues. Y con respecto al otro tema es que Brasil, obviamente, su experiencia en el fútbol es inmensa, ¿no? Pero bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que el fútbol brasileño está dominando? ¿Creen que no? ¿Creen que esto se debe a los grandes ingresos? ¿Creen que no se debe a los grandes ingresos? Pues bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy y no queda más que decirle muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos parte de su tiempo. Si este contenido les gusta, por favor, denle like, comenten y compartan. Y además de eso, por favor, suscríbanse para recibir más contenido como este y denle a la campanita como tal. El día de ustedes estuvo trabajando para llevarles esta magnífica información. Estuvo con nosotros la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias por estar con nosotros en otro capítulo. También estuvo trabajando con nosotros Andrés Moró, el pivote del mercadeo del deporte. Gracias por compartir tu maravilloso tiempo con nosotros. Y finalmente estuvo trabajando con nosotros desde Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Nos vemos en una próxima ocasión. Y este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias. Los esperamos en una nueva edición del Precio del Deporte. Chao, chao. Bye, bye. El Precio del Deporte. Producido por Laurel.